Iniciamos la lección de esta semana leyendo el texto de Proverbios 23:23. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no lo vendas. Querido amigo, tenemos que comprender que la verdad es la única salvaguarda que nosotros tenemos, sobre todo considerando los eventos que se aproximan, los eventos que vienen para la tierra. Esta 12ª lección, la penúltima, precisamente apunta a aquellos eventos, los acontecimientos finales de la tierra. En este video nuevamente estoy presentando el bosquejo de esta penúltima lección. Miren qué rápido pasó un nuevo trimestre, estamos ya por terminar este estudio. Espero que hayamos aprovechado, espero que haya sido una gran bendición para nosotros. A través de este material voy a presentar los puntos principales de la lección que ya estos días estamos terminando, que ya estamos cerrando el estudio. Vamos a ver rápidamente los objetivos con los cuales vamos a trabajar en nuestro estudio. Lo primero, nuevamente vamos a ver la decisión. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién estás adorando? ¿Qué decisión estás tomando? El sello de Dios será nuestro segundo punto de estudio. Y por último, el fuerte clamor. Con esto prácticamente ya cerraríamos todo el estudio de esta semana y cerramos de alguna forma también la línea profética que conduce a los eventos finales para nuestro mundo. Hablemos entonces de nuestro primer objetivo. Antes, solo quiero recordarles que pueden descargar las diapositivas que ustedes tienen de este material. Decide a quién vas a adorar. Este es nuestro primer objetivo. Todo en nuestra vida gira en torno a decisiones, o gran parte, gira en torno a decisiones. En este caso, ocurre lo mismo, tenemos que decidir a quién vas a adorar. Por un lado tenemos la obligación que quiere traer el enemigo para que adoremos a la bestia. Dice Apocalipsis 13, versículos 13 al 17, o seremos engañados o seremos forzados para adorar a la bestia. Lo que significa no adorar a Dios, que es el llamado que hace el primer ángel de Apocalipsis 14:7. Adoremos al Creador. De esto ya hablamos un poco la semana anterior y semanas anteriores, pero nuevamente traemos a tema este asunto. ¿A quién vamos a adorar? Del lado del enemigo, como ya mencioné, seremos engañados. El enemigo va a procurar engañar al mundo con las falsas doctrinas. Por eso habla bastante que han bebido del vino, ha embriagado al mundo con el vino de sus engaños, de sus falsas doctrinas. Para evitar esto, obviamente nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que mantenernos lúcidos, y para esto necesitamos mostrar una dependencia, vivir con una dependencia de Cristo. La Biblia habla sobre la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. El remanente que tiene la fe de Jesús perseveran en Dios, la paciencia de los santos. Mientras que el enemigo confunde al mundo haciéndoles creer que pueden creer en cualquier cosa, que ellos tienen sus verdades, que todo es relativo, nosotros tenemos que depender de Cristo, tenemos que confiar plenamente en Dios, y esto nos lleva a su palabra, que veremos a continuación, y tenemos que perseverar en ese creer, tenemos que perseverar en esa vida cristiana. Si el enemigo no logra engañarnos, pues buscará obligarnos. Apocalipsis menciona que iniciará con un proceso de no poder comprar, no poder vender. En otras palabras, no formaremos parte del sistema social, del sistema económico. Seremos discriminados. Y de esto hay muchos casos ya que en la historia se ha visto, y situaciones que se ven en el presente. Entonces, o seremos engañados, o en todo caso seremos obligados a desobedecer a Dios. Es por esto que aquellos que decidimos adorar a Dios, dependemos de Dios, perseveramos en Él y obedecemos su ley, guardan los mandamientos. El remanente se caracteriza por guardar los mandamientos.
El pueblo que no adora a la bestia, el pueblo que no adora a Babilonia, es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y esto indudable e inseparablemente nos conduce al sábado. De esto ya hablamos la semana anterior, volveremos a mencionar cuando toquemos el sello en este estudio. Pero el día que el Creador separó para adorarlo, para encontrarse con el hombre, es el día sábado. Entonces, entendamos estos aspectos, queridos amigos. Si yo decido adorar a Dios, entonces yo tengo que depender del Señor, perseverar en Él, y como resultado yo podré obedecer su ley. No porque esto sea algo normal y natural en mí, sino porque esto será el resultado de la dependencia de la fe, de la perseverancia en el Señor. Satanás, vuelvo a repetir, no quiero que esto simplemente esté como relleno. Es necesario que esto lo entendamos muy bien. Satanás intentará engañar o forzar una decisión errada. Por favor, queridos amigos, entendamos. Y aquí tenemos que recordar que solo Dios merece ser adorado. Nadie más. De todo aquello que en nuestro corazón, que en nuestra mente, que en nuestro tiempo abarca más que Dios, está en primer lugar, merece más atención o recibe más atención de nuestra parte, ya es quitar a Dios como el centro de adoración. Recordemos que solo Dios merece ser adorado. Obviamente Satanás quiere desviar eso, pero para que nosotros podamos adorar plenamente a Dios, solo podremos hacerlo con su ayuda. No hay otra forma. Solo podremos hacerlo con su ayuda. Y esto nos lleva a ver este segundo aspecto. Mientras que Satanás muestra y trabaja con mucha astucia, engaños, pretende confundir al mundo con sus argucias, nosotros tenemos la verdad, el texto que leímos al inicio. Y la verdad está en la palabra de Dios. El Señor Jesús fue claro cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y por qué su palabra es verdad? Porque la palabra de Dios nos presenta a Cristo. Escudriñáis las Escrituras, dice Juan 5, pues ellas dan testimonio de mí. En el versículo 40 dice: y ustedes no quieren venir a mí, que soy la vida. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de verdad. La única forma que nosotros tenemos para hacer frente a los engaños del enemigo es confiar en la verdad. Vamos a ver estos 4 textos. Escucha, busca escuchar las verdades de Dios. No podemos nosotros solamente tener una Biblia y no escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar todos los días la voz de Dios. Búscala. Escudriñad las Escrituras, dice Juan 5:39, es decir, escarba, no te conformes. No leas la Biblia para decir cuánto sabes, no leas la Biblia para amonestar únicamente a otras personas o enseñar. Lee la Biblia para conocer más a Dios. Lee la Biblia para escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia para que el Señor te hable a ti. Busca, escucha la verdad de Dios. Invierte en ella, compra la verdad, dice Proverbios. Invierte tiempo, invierte en materiales de estudio. No te limites únicamente a una lectura superficial o a un escuchar. Tú tienes que invertir y no la cambies por nada. No la cambies. Es decir, lo que tú estás aprendiendo, no lo negocies con las enseñanzas, con las filosofías humanas. No lo hagas. Tú tienes que someterte a la palabra de Dios. Tienes que confiar y obedecer a su autor. Esto será también como parte del proceso de la santificación. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesús. Para que esta santificación sea real, tú tienes que confiar. Miren, si tú
buscas diariamente la voz de Dios, si inviertes tiempo, si dedicas atención a su estudio, vas a aprender a confiar en Dios, vas a aprender a confiar en su autor y esto hará a través de la obra del Espíritu Santo ese proceso de santificación. De esto hablaremos un poco más en los siguientes puntos. Y por último, experimentarás el gozo de la libertad, el gozo de la salvación y la verdad os hará libre, dice el Señor Jesús. Libre de la condenación a la cual nos arrastra el enemigo, libre de ir rompiendo los lazos que nos atan al pecado. Entonces, la única forma, querido amigo, que tú y yo tenemos de hacer frente a las argucias del enemigo es confiar en la verdad, atesorar la verdad, tener la verdad. Este es el fundamento seguro para el hombre, dice 2 de Pedro. Si bien es cierto, habla de las profecías, pero ¿qué otro fundamento podemos encontrar que no esté en la palabra de Dios? ¿Qué otro seguro nosotros podemos tener? Este es el único fundamento para no ceder ante las obras del enemigo. En consecuencia, este primer objetivo cerramos con la idea de que tenemos que tomar una decisión, pero para mantenernos en la decisión correcta, es más, para tomar una decisión correcta, necesitamos alimentarnos de la verdad y necesitamos mantenernos en la verdad. Con esto cerramos este primer objetivo y vamos a pasar a ver ahora nuestro segundo objetivo de estudio. Hablemos rápidamente del sello de Dios. Este segundo objetivo girará en torno a esta temática. Miren, esto ya vimos la semana pasada, que el enemigo buscará marcar algo muy diferente a lo que Dios desea hacer. Satanás querrá marcar al hombre, decir, esta es mi posesión. Y esa marca se resume en la rebelión del hombre hacia Dios, buscando, digamos, hacer lo que el hombre quiera, lo que él desea, lo que él crea y no lo que diga la palabra de Dios. Y tendrá como bandera el día domingo, un falso día de descanso, un falso día de reposo, un falso día de familia, pues establecido por el enemigo, mas no por Dios. Ahora, hablando sobre el sello de Dios, si bien es cierto, se enseña, hablo de la iglesia adventista, se enseña que el sábado es el sello de Dios, pero esto es mucho más amplio, es mucho más profundo. Vamos a procurar explicar esto con la mayor claridad posible. Apocalipsis 7, 1 y 2, Juan describe a un grupo de ángeles que vienen a sellar al pueblo de Dios, colocando ese sello en la frente de los hijos de Dios. Lo que entenderíamos que está arraigado en el pensamiento, está arraigado en el ser, en la plenitud del hombre. Si continuamos leyendo sobre esa marca, dice Apocalipsis 14, que ellos llevan grabados el nombre de Dios. No quiero que esto esté causando confusión. Se dice que el sábado es el sello de Dios. Ahora Apocalipsis 14:1 nos dice que ese sello es llevar el nombre de Dios. Bien, entendamos algo. El nombre normalmente representa el carácter de la persona. En este caso sería el carácter de Dios en el hombre. Cuando el Señor nos está mostrando todo esto, que hay que sellar a mi pueblo, en otras palabras, el pueblo de Dios tiene que reflejar el carácter de Dios en este mundo. Nosotros, si somos la iglesia de Dios, tenemos que reflejar su carácter. El sello de Dios involucra el carácter de Dios en la tierra. El carácter de Dios en nosotros. Ahora, esto solo será posible, esta transformación de nuestro carácter solo será posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Gálatas 5, los frutos del Espíritu son, y comienza a enumerar atributos que no nos corresponden a nosotros. Esto
viene como resultado de mi constante caminar con Cristo. Pablo lo dice de otra forma: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí, dice Pablo, lo que antes era ganancia, ahora es basura. Porque para mí el ganar es Cristo, el morir también es victoria en Cristo. Esto es posible, queridos amigos, si nosotros tenemos un constante caminar con nuestro Señor a través de su palabra, y el Espíritu Santo será el encargado de obrar esa transformación, lo que sería la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Vosotros sois santificados, dice el apóstol Pedro. Transformación, santificación, glorificación que terminará, se consumará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, queridos amigos, notemos lo siguiente: el sello de Dios se involucra con el desarrollo de un carácter que ya no es un carácter terrenal, que ya no es un carácter nuestro, sino es un carácter que se asemeja a Cristo. Y cuando vengan estos momentos crudos donde el enemigo intentará doblegar al mundo, intentará doblegarte para que tú no hagas lo que dice la Biblia, no adores a Dios el día que el Señor estableció, para que tú no te sometas a la autoridad de la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, con el carácter de Dios en nuestra vida. Entonces será posible guardar el sábado, lo cual será una señal de fidelidad a Dios. ¿Estamos entendiendo entonces por qué se dice que el sábado es el sello de Dios? Porque para que yo guarde el sábado ante tantas cosas que vendrán más adelante, o que de repente estoy viviendo ahora, yo necesito esa transformación que el Espíritu Santo viene haciendo en mi vida. Entonces, guardar el sábado será la parte visible del sello de Dios, la demostración que no seremos marcados por el enemigo. Espero que se haya entendido este punto sobre el sello de Dios. ¿Por qué era necesario ver todo esto? Porque puedo confundir o puedo estar confundido al creer que con ir a la iglesia es suficiente mientras yo no estoy viviendo esa experiencia del crecimiento, mientras yo no estoy viviendo esa experiencia de la transformación. Ahí estoy engañándome, ahí puedo estar engañando y hacer creer ese falso mensaje de que lo importante es que vayas a la iglesia el día sábado, que guardes el sábado, no importa cómo esté tu vida. Ese es el punto, el cual no quisiera que se confunda. El sello de Dios abarca mucho más y será la parte visible, como está escrito en esta última parte, será la demostración de que no estoy siendo marcado por el enemigo cuando yo guarde el día sábado. Terminamos este segundo objetivo y nos preparamos para ver ahora nuestro último objetivo. El fuerte clamor, el clamor de medianoche, el fuerte pregón, en fin. Hablemos ahora de este último objetivo que cierra, redondea prácticamente la idea que estuvimos viendo anteriormente. La obra del Espíritu Santo no se limita únicamente a sellar, es decir, a reproducir el carácter de Dios en nuestra vida, que ya es mucho. Vamos a tengamos en mente presente esta línea del tiempo. No vamos a colocar fechas, simplemente nos va a servir de referencia. Retrocedamos hasta la época del Pentecostés, cuando la iglesia, unos 120 hombres aproximadamente, estaban reunidos en el aposento alto y recibieron al Espíritu Santo, que se manifestó en forma de lenguas. Esto, el mismo Pedro explica, era considerada como la manifestación de la lluvia temprana, aplicando lo que dice el profeta Joel en su libro. Entonces, nosotros entendemos que el derramamiento del Espíritu Santo viene ilustrado por las lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, lo que se emplea para la siembra y la cosecha. El Pentecostés ocurrido siglos atrás en Jerusalén es considerada la lluvia temprana para la iglesia y estaríamos esperando la lluvia tardía. Eso es, digamos, a nivel de iglesia. A nivel personal,
Cuando tú te bautizaste, recibiste el don del Espíritu Santo, lo que sería la lluvia temprana, pero en tu vida. Cuando yo me bauticé, Dios me dio ese don del Espíritu Santo. Y con eso inicia mi vida cristiana, mi nuevo nacimiento. Con eso inicia la conversión. Así estamos. Espero que estemos entendiendo este punto. En consecuencia, en mi vida también inició ese proceso de santificación que ya brevemente explicamos en el objetivo anterior. Y más adelante en nuestra vida debemos de recibir la lluvia tardía, aquí enfatizando a la predicación. Es decir, yo fui rescatado por Dios, yo estoy siendo transformado por Dios y ahora en ese proceso de santificación ya no solo experimento el gozo de la conversión, también me convierto en un instrumento de salvación para otras personas. Esto con el énfasis de la lluvia tardía. Ahora, volviendo a la iglesia, si en el Pentecostés recibió la iglesia la lluvia temprana, en los eventos finales, en los tiempos finales, la iglesia recibirá la lluvia tardía. A esto el libro de Habacuc, esto no es Hebreos, Habacuc capítulo 2, Apocalipsis 18, Mateo 24, señalan como el momento cuando el pueblo de Dios dará el último mensaje, el fuerte clamor al mundo, representado por un ángel con una gran luz que ilumina la tierra de Apocalipsis 18, entendiendo que los ángeles o el ángel representa a los mensajeros y el mensajero de Dios en esta tierra es su pueblo, es la iglesia adventista. Esta será la última oportunidad para el mundo. Entiéndase la última oportunidad, no en el contexto y en el sentido de que Dios ya se cansó del hombre. Es decir, mira, hasta aquí tienes oportunidad, después no me busques que yo no quiero saber nada. No. Será la última oportunidad porque nosotros nos habremos cansado de Dios. Nosotros habremos rechazado a Dios. Entonces, antes de que el corazón del hombre termine endurecido, se dará este mensaje para que muchas personas, por la obra del Espíritu Santo, gracias a la lluvia tardía, entreguen su vida a Dios. Gracias al poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Zacarías. No es con espada, no es con ejércitos, no es con obra humana, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, la lluvia tardía dará ese poder, esa autoridad, como decía la lección, a la iglesia para dar ese último mensaje, esa última amonestación a aquella generación que ya prácticamente no querrá saber de Dios. Y con esto podríamos decir, se estará sellando, se estará cerrando la gracia porque el hombre habrá rechazado a su Creador. Esto sería, en resumen, el punto del fuerte clamor con el que cerramos este estudio. Resumiendo entonces lo que hemos visto hasta aquí, tenemos estos 3 puntos. Número 1, solo Dios merece adoración. Sin embargo, nosotros decidimos a quién adorar. Ser sellados es reflejar el carácter de Dios y esto se refleja cuando yo guardo el día sábado. Y por último, solo con el poder del Espíritu Santo la iglesia terminará la predicación, no por fuerza humana. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué decisión tenemos que tomar? Es urgente que tomemos una postura en este conflicto. Dios ha puesto, dice, la vida y la muerte ante nosotros. Entonces, elijamos la vida, elijamos servirle, elijamos adorarlo, confiemos en Él, decidamos caminar diariamente con Dios, mientras su carácter va sellando nuestras vidas. Este caminar involucra orar y, por supuesto, estudiar su palabra,
Estudiarla también a través de la lección, la última lección de este segundo trimestre, el triunfo del amor de Dios, última lección, con lo cual cerramos esta segunda lección, este segundo trimestre. Por favor, querido amigo, como siempre te pido, estudia tu Biblia. Cerramos así, queridos amigos, este bosquejo. Dios mediante, si las condiciones se dan esta noche, estaríamos viendo una ampliación con los puntos principales posiblemente de este estudio. Espero sea posible. Por ahora me despido con el deseo de que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes.